patología más conocida resultante de fallas metabólicas con estas biomoléculas, conocida como diabetes mellitus, tipo 1 o tipo 2. ¿Cuál era la diferencia de la tipo 1 y la tipo 2? En una no se produce la glucosa y la otra no lo digiere. O sea, no lo metaboliza. ¿Se produce qué? Es más bien que en una no se produce, o sea, para nada pues la insulina, ¿no? ¿En cuál? Es la 1. En la primera. En la segunda es como resistencia. Ajá. Ok. En la primera o en la segunda es como resistencia, vale. Entonces hablamos que diabetes mellitus tipo 2 y tipo 1 se diferencian principalmente por la presencia de insulina. En la diabetes tipo 1 tenemos ausencia total de insulina. ¿Por qué? Porque hay una falla en las células beta. Simplemente no hay células beta y entonces no podemos producir insulina. Mientras que en la diabetes mellitus tipo 2 no se produce insulina, más la célula está siendo resistente o está creando resistencia a la misma. Entonces, al crear resistencia a la misma, no permitía la entrada o el ingreso de la glucosa a la célula. Por ende, se empezaba a crear una acumulación de la misma en torrente líquido extracelular, ¿vale? Entonces, empezábamos hablando de esto. Hablaban de distintas generalidades de fallas metabólicas. Ahora, estas fallas metabólicas conllevaban a distintos procesos inflamatorios, producidos por ¿quiénes? Por citocinas. Por las citocinas. ¿Qué eran las citocinas? ¿O qué son las citocinas? Son unas proteínas que van a... Pues sí que se activan, o sea, como para los procesos inflamatorios, ¿no? Sí, son proteínas responsables del sistema inmunológico principalmente, que su principal función va a ser aislar la zona, ¿vale? Vamos a aislar una zona en concreto. ¿Y cómo la vamos a aislar? Inflamando la zona. Por eso muchas de ellas tienen procesos proinflamatorios, si recuerdan la diapositiva, muy particularmente la de ayer. Tienen, o la del miércoles, no me acuerdo. Tienen procesos proinflamatorios, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de aislar la zona. ¿Qué zona van a aislar de interés para ustedes? Porque las citocinas las citocinas aíslan cualquier zona del cuerpo que tenga la presencia de algún tipo de agente. Pues en este caso la encía, ¿no? En este caso la encía. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué era lo que hacían las citocinas, muy particularmente en la encía? Y cómo esta acción desembocaba o podía llegar a producir complicaciones como una periodontitis. Pues, o sea, se inflama la zona, ¿no? Sí. ¿Quién primero? No, dale tú. A ver, Lisa, no, dale. tú. Lizeth. ¿Yo? Bueno. Sí. Pues según yo, o sea, pues se inflama, ¿no? O sea, la zona, pero pues es una inflamación pues más, pues mucho tiempo, o sea, en donde no se está recibiendo un tratamiento. Entonces, pues es como una inflamación más prolongada y es cuando empieza a afectar pues a los tejidos del diente. Y pues ya en la periodontitis, o sea, pues si no se trata, pues ya se pueden perder piezas dentales. Entonces damos lugar primero a una gingivitis, ¿verdad? Ajá, primero empieza con una gingivitis y si no se trata, pues una periodontitis. Pues esa gingivitis será el resultado de procesos inflamatorios al final de cuentas, ¿no? Sí. Sí, ok. Entonces, se fijan, vamos recapitulando otra vez. Entonces, distintas fallas en el metabolismo de carbohidratos conllevaban a la prevalencia de distintos procesos proinflamatorios que pueden resultar en la incidencia de enfermedades de gingivitis, posteriormente una periodontitis. Pregunta: ¿cómo
en función de los artículos que expusieron, cómo se ve afectada la salud bucal en el consumo de carbohidratos fermentables y cómo se relaciona esto que vayan a decir con los artículos que vimos en el tema anterior. Pues en la formación Pues- de la placa dental, ¿no? Sí, o sea, más específica. Pues por el crecimiento también de las bacterias por los carbohidratos y los azúcares simples, ¿no? Sí, ¿qué ocurría con estos carbohidratos o azúcares simples? ¿O qué hacían Pues en nuestro organismo? alimentan a las bacterias, Alimentan a las bacterias. ¿Qué más? y luego pues se empiezan a formar la placa y empieza a haber una diferencia en la microflora ¿Qué, oral. qué condición bucal, perdón, qué condición determina si se empieza a dar lugar a la formación de placa y por ende se empieza a favorecer el crecimiento bacteriano? La acaban de mencionar en esta presentación. Un pH menor a Pe- 5.5. Un pH menor a 5.5. Entonces, sí, perdón. Si se fijan, aquí ya estamos relacionando también los artículos vistos previamente, muy particularmente en el tema de pH. Entonces, si se fijan, chicos y chicas, todos los procesos bioquímicos conllevan a una enfermedad en específico o en particular. Y estos procesos bioquímicos van a estar relacionados entre sí. ¿A qué voy con esto? En el primer tema que vimos era pH. Y la verdad lo vimos de manera general. Empezamos a ver que distintas variaciones en el pH en distintas áreas fisiológicas conllevaba a la prevalencia o incidencia o a la aparición de distintas patologías. En el caso muy concreto de ustedes nos enfocamos en el área bucal y veíamos que a una disminución del pH, ¿qué quiere decir esto? Un incremento de la acidez, promovíamos el crecimiento bacteriano y por ende la formación de placa. Ahora, cuando lo estamos viendo ya de manera metabólica, cuando estamos viendo, perdón, vías metabólicas, podemos ver cómo una falla en el metabolismo de una biomolécula va a resultar en las modificaciones, primero que nada, el metabolismo de esa biomolécula. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente esa biomolécula no se metaboliza adecuadamente o no se metaboliza en lo absoluto. Pero todas y cada una de estas fallas metabólicas, muy particularmente en estos ejemplos en concreto, van a desembocar en una disminución del pH a nivel bucal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A nivel bucal disminuye el pH y promueve la formación de bacterias. Esta formación de bacterias puede llevar a dos cosas. Número uno, aparición de caries, como acaban de mencionar sus compañeras. Entonces, promovemos la aparición de caries. O número dos, a distintos episodios como gingivitis y posteriormente una periodontitis. Entonces, si se fijan, la bioquímica sí sirve. La bioquímica es importante en todas las áreas académicas. En concreto, en cirujano dentista es muy importante conocer, bueno, ya sé que tiene caries, pero ¿qué estás consumiendo? ¿Qué estás haciendo en tu diario vivir que está aumentando la producción de caries a nivel en tu boca, al final de cuentas? Entonces, con eso ustedes se pueden dar una idea de qué tipo de tratamiento, posteriormente cuando vean ya los distintos tratamientos en las clases más avanzadas, qué tipo de tratamiento pueden llegar a utilizar para el paciente en cuestión. Y una vez que ya conozcan los fundamentos bioquímicos del por qué está ocurriendo una periodontitis o simplemente una aparición de caries, ustedes, con el conocimiento de los tratamientos, pudieran saber qué es lo que van a estar controlando, saber qué falla van a poder estar controlando y qué recomendaciones pueden darle al paciente para que no se vuelvan a presentar estas fallas metabólicas y por ende no empiece a volver a presentar estas patologías. ¿Me explico? Sí. Sí, Pi. Sí. Sí.
¿Dudas? No. 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 Entonces se fijan, y reitero, la bioquímica sirve, pero depende mucho de nosotros como profesores hacerles o despertarles ese interés por la bioquímica aplicada en su carrera, o simplemente decirles, pues a ustedes no les va a servir de nada, las paso de largo y etcétera, etcétera, etcétera. No, la bioquímica tiene muchas aplicaciones y la ontología no se excluye de ella. ¿Estamos? Sí, Pi. Sí. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta misma dinámica vamos a hacerla tanto con lípidos como con proteínas, pero ahora no van a ser 6 de lípidos y 6 de proteínas, van a ser 3 de lípidos y 3 de proteínas. Ya ustedes ahorita me dirán quién quiere exponer qué, pero eso lo veremos ahorita. Entonces, ¿todo bien? ¿Dudas hasta ahorita? No. 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 Todo bien. Muy bien. No. Entonces vamos a ver esto de aquí. Bioquímica básica, bioquímica, odontología. Cargar archivo. Entonces vamos a ver ahorita rápidamente metabolismo de colesterol. No va a alcanzar, vamos a ver, no vamos a alcanzar a ver lipogénesis. Entonces, pero metabolismo de colesterol, sí. Entonces ahorita vamos a poner atención. No sé por qué les gusta grabar las clases. No entiendo eso, pero bueno, ya lo están haciendo. Es que así si se pasa algo, pues podemos como consultar de nuevo. Ajá. Ok. Vamos a ver si no me tardo mucho en llegar a esa diapositiva. A mí ya me cargó. Sí, el problema es que son 226. A la frega. Aquí van a ver todo lo que hemos visto en todo el semestre. Pues sí, le hemos visto mucho material, chicos. Ya están más que listos con la bioquímica. Ya casi llego. La metralleta. Sí. Ya se trabó. Ahí está. Se cayó. Levántate, Said. Ah, ya casi. Aguas. Aquí, ok, ya, por fin llegamos.
¿Qué era la beta A mí oxidación? a mí se me quedó así trabado en definiciones básicas. Ahorita debe cargarle. A mí, El mío también lípidos está cargando complejos. apenas. A mí en aminoácidos. ¿Estamos en la 220? Sí. Ah, no, a mí Yo sí me estoy... cargó. Ay, me quedé Ahí en la está, ya. 27. Listo. ¿Listo? Estamos en Todos. anabolismo lipogénesis, ¿no? No, estoy en la 207. 220. Bueno, Yo ahí también le, estoy en la 207. ahí le piden a su 74. compañera Odette la... ¿Quién está en la 74? Yo, ninfa. ¿En cuál Ahí, diapositiva es? Chale. en la 220, pero ahí Ok. más al ratito, cuando se acabe Ya la me llegó a mí clase, también. va a salir la grabación para que chequen. Porque a mí no. Ok, ¿ya están todos ahí? Sí. Sí. No. Sí, No, pero pues usted sígale. Sí, ya. Bueno, vamos a esperar a que se cargue ahí entonces. ¿Qué era beta oxidación? ¿Qué es la beta oxidación? Eso para que los ácidos grasos puedan ser metabolizados, ¿no? Sí, pues sí, los ácidos grasos sí pueden ser metabolizados, pero ¿qué era la beta oxidación? Era el proceso de catabolismo de los lípidos, ¿no? Ok, ¿en qué consistía? Cuando los ácidos grasos sean como más pequeños para que se puedan sintetizar, ¿no? Algo así. Se vuelven como Cuando los ácidos grasos se convertían en más pequeños para que se puedan sintetizar. Sí, o sea, para que la estructura fuera como más pequeña. Dígame lo más universitario. La idea es esa, pero dígame lo más universitario. Era algo de que sí, escisión, que se dividía para tener limpiamente energía, ¿no? Más o menos, por ahí va la idea, una decisión. Para poder entrar al ciclo de Krebs. Ok. Bueno, ahí todos juntaron ideas. Ok, la beta oxidación consiste simplemente en el metabolismo con características catabólicas de lípidos. Ahí está un poquito. Ok. Características catabólicas de lípidos que consistía en el metabolismo de moléculas más complejas transformándolas a moléculas más simples. Esto a través de lípidos obtenidos principalmente o en su mayor parte de la dieta, o mejor dicho, en su totalidad de la dieta. ¿Cómo eran transportados estos lípidos de la dieta? Por el tracto digestivo, ¿no? Sí, ¿en forma de qué? ¿De ácidos grasos? No. Bueno, sí, en forma de ácidos grasos, ¿En pero los adipocitos? ¿empaquetados en qué? ¿O En transportados por quién? adipocitos. No, En triaglicerol. no. No han estudiado nada. En kilomicrones, chicos. Ah, sí. Ah, sí. A las De los lipoproteínas. kilomicrones a los adipocitos, ¿no? Exacto. De los kilomicrones a los adipocitos. Ok. ¿Qué eran los kilomicrones? Lipoproteínas. Unas lipoproteínas. Y estas lipoproteínas van a estar muy relacionadas en el metabolismo de colesterol. Por eso les hice todas estas preguntas previas. Entonces, el metabolismo del colesterol, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir la forma por el cual, valga la redundancia, el colesterol va a ser transportado. Entonces, tenemos cuatro formas de poder transportar nuestro colesterol. A través de kilomicrones,
a través de lipoproteínas de alta densidad, lipoproteínas de baja densidad y lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Cómo ocurre esto? Visualicemos la imagen todos, por favor. Tenemos lípidos dietarios. Estos van a entrar en el estómago y posteriormente transportados al intestino, ¿verdad? Entonces ahí en el intestino van a ser transformados en kilomicrones que van a transportar todos los triacilgliceroles a las células de grasa o adipocitos, mejor dicho, o músculos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Dependiendo a dónde se vayan, va a ser la función. Si se van a adipocitos, donde dice Fat Storage Cells, vamos a almacenarlos en forma de triacilgliceroles, ¿se acuerdan? Sí. Ok. Mientras que si nos vamos a músculo y corazón, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Va a estar ocurriendo una oxidación. ¿Qué nos va a dar la oxidación? Energía. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí, Pirili. Ok. Entonces, una concentración adecuada de lípidos no conlleva ningún problema en lo absoluto. Sin embargo, cuando esta concentración de lípidos, colesterol y triacilgliceroles empieza a tener un incremento, empezamos a producir un exceso. Este exceso nos va a dar lugar a la forma de una placa. ¿Cómo se llama esa placa formada por el exceso de lípidos? ¿Grasa? No. La dijeron ayer. De hecho, la dijo Vanessa Guadalupe. Es la placa de ateroma. Es la Ateroma. placa de ateroma. Perfecto. Es la placa de ateroma. ¿Ven que si me puedo quién acá habla cada quien? Entonces, es la placa de ateroma. ¿Y qué ocurría con esta placa si se seguía incrementando? Pues no, o sea, no permitía una correcta Una lesión circulación, ¿no? Porque arterial. tapaba. Una lesión arterial por no permitir una correcta circulación. ¿Y qué ocurría si se seguía reduciendo la circulación? Los problemas cardiovasculares, ¿no? Problemas cardiovasculares, Cardiovasculares. particularmente un infarto al miocardio. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Cuando tenemos un exceso, hay una lipoproteína encargada de ayudarnos a reducir ese exceso, conocida como ¿qué? ¿Lipoproteína de qué? Vanessa, otra vez usted. Le digo usted porque usted fue la que habló todo esto ayer. ¿Hay una lipoproteína? Sí, ¿cuál? La VLDL. No. La HDL. Ahí La radica, HDL. exacto. Ahí radica la famosa frase de colesterol bueno. ¿Por qué? Porque este tipo de lipoproteínas se va a encargar de transportar ese exceso encontrado en músculos o corazón y redirigirlo a hígado. Esto se le conoce como el transporte reverso de colesterol. Ahí en hígado, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se forman sales biliares y posteriormente en intestino es depositado el colesterol para su eliminación. Ahí está el punto de llamarlo colesterol bueno. Sin embargo, no es muy subjetivo esto de colesterol bueno. ¿Por qué? Porque pues todos los colesteroles son importantes, todas las lipoproteínas son importantes. ¿A qué voy con esto?
sin los kilomicrones no se pudieran transportar los lípidos dietarios a células adipocitos y a músculos. Entonces, todos son importantes. Pero ¿por qué es tan satanizado el LDL? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Todos y cada uno de estos procesos, moléculas de colesterol y sales biliares se van a estar produciendo en hígado muy particularmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En hígado van a ser producidos y empaquetados para posteriormente ser transportados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos lipoproteínas de muy baja densidad y tenemos lipoproteínas de baja densidad. Una da lugar a la otra. Sin embargo, existen lipoproteínas de muy baja densidad que pueden salir y depositar triacilgliceroles en adipocitos y en músculo y corazón. Sin embargo, las que se van a encargar de realizar más este tipo de acciones va a ser la LDL. La LDL nunca va a transportar a los adipocitos. Siempre va a ser a tejido periférico, músculo, corazón, todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo necesita grasa, ¿vale? Pero, ¿por qué se le considera un colesterol malo? Al ser una lipoproteína de baja densidad, vamos a tener la particularidad de ser fácilmente oxidado. Entonces, una vez que es fácilmente oxidado, que se oxida, empezamos a tener broncas. ¿Por qué? Les decía ayer, esas broncas activan respuestas de defensa, muy particularmente los macrófagos, que empiezan a absorber o a fagocitar, mejor dicho, esta molécula. Entonces, una vez que fagocitan esta molécula, actúan como señalizadores para que sigan viniendo macrófagos. Entonces, este conjunto de células que han fagocitado al LDL va a conllevar a la formación de la placa o ateroma debido al exceso del mismo. Entonces, aquí importa o es muy importante conocer las concentraciones séricas que debemos tener en nuestro cuerpo de estos dos componentes, HDL y LDL. Siempre es mejor tener una mayor concentración de HDL y una menor concentración de LDL, aun cuando los valores son muy distintos. ¿A qué voy con esto? El máximo de HDL anda en los rangos de 50 miligramos por decilitro y el máximo de LDL anda en los rangos de 100, 120 miligramos por decilitro, si mal no recuerdo. Ahora, siempre es importante mantener en rango los LDL y tratar de mantener lo más alto posible los HDL. ¿Por qué? ¿Por qué cree? Creo que pues para prevenir la obesidad. En parte, sí, pero metabólicamente hablando, en cuanto a vías metabólicas, ¿por qué? Para evitar Para poder desarrollar estar enfermedades transportando, ¿no? El cardiovasculares. colesterol. Para cardiovasculares, eso no. ¿Qué dijo la otra persona? Pues, o sea, como se encarga de estar transportando pues el colesterol, pues, o sea, pues para seguir con eso, ¿no? Para que siga Por ahí va, transportando. por ahí va la idea, pero despláyense, chicos, despláyense más, chicos y chicas. ¿Puede repetir Sí, la pregunta? ya le iba a responder. ¿Por qué son importantes tener mucha mayor cantidad de HDL y tener muy controlados los LDL? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la principal función del HDL va a ser eliminar ese exceso de grasas o de colesterol en torrente sanguíneo. Entonces, entre mayor tengamos o mayor sea la concentración de HDL, automáticamente vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo a eliminar en su mayor o en lo mayor posible o conforme más se pueda la concentración de lípidos en torrente sanguíneo. Entonces, ahí radica la importancia del HDL, pero no podemos, reitero, desestimar la importancia del LDL.
¿Estamos? Sí. ¿Dudas? Pues más No. o menos. Pregunte. O sea, entonces, ¿cuál vendría siendo la gran importancia del LDL? Si viene siendo el colesterol malo. La importancia del LDL es que pues, ese va a transportar todo el colesterol y ácidos grasos a nuestro cuerpo, o sea, a los tejidos. O sea, nosotros necesitamos tener cierta cantidad de grasa en nuestro organismo. Tampoco tanta, pero debemos tener cierta cantidad de grasa. Entonces, ¿quién se encarga de transportarla? Van a ser los LDL. Pero la particularidad del LDL, para ser considerado malo, es que tiende a oxidarse en exceso. Si está en exceso, se va a oxidar. Entonces, si tenemos un exceso de LDL y se empieza a oxidar, pues da lugar a la placa aterómica o de ateroma, por así decirlo. Ah, ok. Entonces el LDL nada más es así como tipo un regulador para darnos lo que necesitamos de lípidos en nuestro cuerpo. No sé ¿Algo así? no sé si lo Más bien el clasificaría como un regulador. regulador. Más bien el regulador es el HDL. Ese va a Pero estar pues para regulando. tener ¿Ah? como la grasita que pues necesitamos, ¿no? Como pues la esencial. Es más bien como un distribuidor y el HDL es el regulador de esa distribución. Exacto. Al final de Ok. cuentas, mire, recuerden, nosotros necesitamos grasas. Y por ejemplo, el LDL va a transportarlo. Si se fijan, ahí tenemos exceso, pero también tenemos ¿qué? Ahí dice, donde dice exceso y qué más. ¿Y oxidación? Oxidación. ¿Y qué nos da la Oxidación. oxidación? Energía. Entonces, si se fijan, Energía. no son tan malos como lo pensamos. En exceso, claro que son malos, pero si se mantienen las concentraciones fisiológicas adecuadas, ayer lo mencionaba su compañera, son muy importantes para nuestro organismo. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Dudas? Sí. O sea, van de la mano los dos, ¿no? Claro. Los dos son buenos, pero uno si ya está en exceso, pues hace daño y el otro se va a encargar como de De ayudar. eliminarlo. Exacto. Algo muy O sea, particular es que el HDL puede estar en exceso y no nos pasa nada. O sea, el HDL en exceso es bueno, que haya HDL en exceso. Si usted se hace una química sanguínea, usted si entre más tenga el HDL, usted mejor. Entre más alto tenga el LDL, ahí sí debe tener mucho cuidado. Muy particularmente, que siempre cuando tiene concentración alta de LDL se va a reflejar en una concentración por encima de lo normal de colesterol total, que son 200 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que le va a decir el médico? Pues reduzca el consumo de grasa, reduzca el consumo de alimentos de origen animal, entre otras cosas por el estilo. ¿Estamos? Sí. ¿Dudas? Sí. ¿Preguntas? entonces, así como con glucólisis, de que el balance general de la glucólisis y todo eso, aquí que nos interesa. ¿Para qué sirve cada lipoproteína? Ujú. Ah, ok. Ese es el meollo. Y que puede fallar, o cómo puede repercutir que una lipoproteína esté en muy altas concentraciones, o cómo puede repercutir que la concentración de colesterol incremente por encima de lo normal. ¿Cómo podemos limitarlo? ¿Cómo podemos detenerlo? Eso ya lo veremos en las siguientes clases. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, ahora estuve checando si me van a pagar en la universidad. Y muy particularmente noté que ya me van a pagar todo hasta el lado de mayo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Casi creo que no nos vamos a ver otra vez. Al menos de manera presencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy es 24. La semana del 4 de mayo, muy particularmente el 7 y el 8 van a exponer sus artículos de proteínas y de lípidos. Estos artículos ustedes los tienen para el próximo miércoles.
¿Estamos? Sí. O sea, el próximo Entonces- miércoles va a pasar. Sí. Entonces yo termino tema el 6 de mayo. El 30, el 1 y el 6 yo termino tema. 7 y 8 serían ya de sus exposiciones. 13 pudiéramos verlo para un repaso, 14 su examen, 15 entrega calificaciones. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces pues ya se acabó el semestre, Sí. chicos y chicas. Entonces vamos, Ya. apriétenle los que van pasando no dejen de apretarle, los que les falta apriétenle bastante para que puedan sacarlo de la mejor manera posible. Si no, pues el próximo semestre nos podemos ver con gusto. Ahora sí espero en presencial. Lo espero. Ok. Si no es que me quitan la clase. ¿Qué día Ya se supone mañana. que se acaban las clases? 15. 18. 15. Entonces ya veremos esto de anabolismo. Aquí le tengo que meter más material yo, entre lipogénesis y catabolismo de proteínas, le tengo que meter más material, pues particularmente las proteínas de membrana, lípidos de membrana, perdón, y con eso terminaríamos el temario. Si se fijan, faltan a lo mucho unas 10, 15 diapositivas. Ok. Sale. ¿Ok? ¿Estamos? Ujú. Bien. Entonces nos vemos el próximo miércoles con los artículos. Yo creo que ese miércoles Doctor. nada mande. ¿Está la presentación en los archivos de Teams? Sí, pero voy a estarla modificando. Ok. Entonces deje la última que suba espérame, ¿cuándo doy clase por última vez? El 6. Sí, el 6. Ujú. Esa última que suba el 6, esa es la buena. Ah, ok. Ok. ¿Vale? Vale. Vale, pues. Entonces, el miércoles que viene no tendremos sesión tal cual. Les haré llegar los artículos y ustedes empiecen a trabajar con ellos. 30 y 1, pues nos veríamos para clase. ¿Estamos? Ok. ¿Y Sí. cómo Primero lo vamos no. a dividir? No, espérenme, primero es sin nadie. Entonces, no, el 29 sí tenemos sesión. 29, 36. Ok. ¿Cómo nos vamos a dividir? ¿Quieren dividirse ahorita o el 29? Ya cuando vayamos